Ya regresamos, estamos aquí en Contracara en Heraldo Televisión. Y bueno, pues vamos a platicar sobre el futuro de los partidos políticos en este país. Y es que muy pronto vendrán renovaciones en las dirigencias, en los principales cuadros de los principales partidos políticos, bueno, de todos los partidos políticos en este país. Cada uno se gobierna de manera independiente, pero pues por supuesto las decisiones que se toman en su seno, en su interior, repercuten en nuestra vida cotidiana. Y para platicar sobre este tema, le aprecio mucho a Jorge Arjovín, que está aquí con nosotros. Jorge, bienvenido a Contracara en Heraldo. ¿Cómo estás? Qué gusto, mi querido Luis, estar aquí contigo. Oye, pues vámonos rápidamente con algunos de los partidos políticos y lo que está pasando con cada uno de ellos. ¿Con qué te gusta? Empezamos con el grandototote. Morena, viene la renovación. Parece que no hay pues competencia para Luisa María Alcalde y la gran sorpresa para el hijo del presidente, López Obrador. Efectivamente, creo que es la nota más destacada de Morena, sobre todo con la llegada de Andy, ¿no? De Andrés Manuel López Beltrán, sobre todo por el tema que lo que estamos viendo al interior de todos los partidos políticos es que nos quedan a deber en el tema de la democracia interna, sobre todo porque lo que estamos viendo es la mano alzada y que al final del día están asumiendo las dirigencias nacionales. En el caso de Luisa María Alcalde habría que decir que hay un paréntesis, sobre todo porque se le está preparando para lo que viene para el 2030 con un vigilante, un férreo conservador de la propia Cuarta Transformación, que es el hijo del presidente. Entonces veremos que hay distintos Morenas dentro de esta propia sucesión. Por un lado tendremos a la doctora Sheinbaum, que tratará de ganar independencia, de confirmar la teoría de si realmente tomará decisiones propias o no, pero me parece que la nota destacada es la del hijo del presidente, sobre todo por el mando, el poder que tendrá dentro de Morena. ¿Se come Andy a Luisa María Alcalde? O sea, es una fuerza impresionante, es el hijo del líder, del fundador. ¿Tendrá algo que hacer Luisa María? Me parece, mi querido Luis, que es una garantía, una fianza de que nada, ni una coma se va a mover desde Palenque, Chiapas. Entonces me parece que eso va a ser una nota interesante y veremos finalmente cómo se va reagrupando el partido en el poder, porque también habrán otros intereses dentro de ese partido y me parece que al final Andy lo que va a asegurar ser el árbitro entre todos estos tiburones, que ya no sabemos si son azules, si son tricolores, porque al final todos se han ido a Morena. Déjame hablar de los que se sienten tiburones, pero son pececitos que caben en una selfie. El PAN y el PRI, que ya no están juntos y que tienen una renovación importante también, en donde pues en el PAN están definiendo entre una Adriana Dávila o un Jorge Romero, entre lo que parece continuidad o disidencia, aunque también hay ahí quien está molesto con esas determinaciones, y en el PRI pues todo el asunto que va por Alito Moreno, que tiene además un pleito en estos momentos con el Tribunal Electoral y que tendrá que defender, y ya veremos qué dicen los jueces, si se queda o no como presidente del PRI. ¿Qué ves en esta oposición, pues francamente muy disminuida hoy día? Lo que nos tiene que demostrar la oposición es que verdaderamente está comprometida con la democracia, porque cuando tú ves al Partido Tricolor, al Partido Revolucionario Institucional, con lo que ha tomado, las decisiones que ha tomado en el último tiempo, está poniéndole un clavo al ataúd, sobre todo porque nos vendieron de que querían democracia, un nuevo proyecto de país, que eran una fuerza renovada, pero al final del día nos damos cuenta que hay un mensaje encontrado, autoritarismo total por parte de su cabeza, Alito Moreno, y me parece que este tema se ventilará tarde o temprano en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero ya sabemos quién toma las verdaderas decisiones, que será el gobierno federal, que justamente de cara a obtener sus propias reformas, veremos cómo caen en efecto dominó en las próximas semanas más senadores y senadoras de la República. En el caso del PAN podríamos decir que pudiera ser una grata sorpresa, sobre todo porque recupera la democracia interna y sobre todo que hay dos proyectos al interior del PAN que no tienen justamente ese miedo a debatir, a decirse en público. Los hemos visto en diversas mesas, hemos visto sí a ciertos candidatos que pedían que se abriera el partido, pero que finalmente no acudieron. Por ejemplo, tuvimos a Damián Cepeda o por otro lado tuvimos a Kenia López Rabadán, la diputada. Entonces finalmente me parece que en este sentido, a pesar de lo que se ha dicho al interior del PAN, que si se trata o no de una continuidad, me parece que en el caso de Jorge Romero es una persona experimentada, que va a llegar con 50 años muy probablemente a la dirigencia nacional, pero no hay que descartar a Adriana Dávila y sobre todo que hay un proceso interno al interior del PAN, pero habrá que decirlo, también que requerimos una oposición porque
finalmente no cuentan en votos, pero sí en discurso, y requerimos que no solamente una reforma estatutaria, sino que gente que verdaderamente la respalde, y esperemos que cuenten con este respaldo al interior del partido político. Jorge, gracias por este express análisis. Gracias. Muchísimas gracias, mi querido Luis.